Listo, ahora sí. Listo, pues comiencen. Listo. Muevo la cabeza. Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del valor de la equidad. Mi grupo está conformado por Adrián Puello, Brandon Márquez, Mauricio Vallejo, Bárbara Barros y quien les habla, Estefanía González. Bueno, vamos a iniciar con la definición de qué es la equidad. Entonces, entendemos que la equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con respecto pues, a la pluralidad de la sociedad. En cuanto a la equidad en el derecho, entendemos que la equidad es la forma justa de la aplicación del derecho, porque la norma pues se adapta a situaciones en las que está sujeta a los criterios de igualdad y de justicia. La equidad no solo interpreta la ley, sino que esta impide que la aplicación de la ley pueda en algunos casos perjudicar pues a algunas personas, ya que pues cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse para lo justo en la medida de lo posible y complementa la ley llenando pues los vacíos encontrados en ella. Entonces entendemos que el uso de la equidad debe estar preparado de acuerdo con el contenido liberal de la norma, teniendo en cuenta pues la moral social vigente, el sentido político del Estado y los principios generales del derecho. La equidad, en definitiva, se encarga de contemplar lo que la justicia no alcanza, haciendo pues que la aplicación de las leyes no se haga demasiado rígida y pues por consiguiente esta pues podría llegar a perjudicar algunos casos específicos en lo que la ley no llega. Muchas gracias. Gracias, compañera Stephanie. Pues después de haber escuchado la definición acerca de la equidad, nos planteamos el siguiente interrogante. ¿Qué implica hablar del tema de equidad? Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad implica valorar las desigualdades desde una idea de justicia. El tipo de valoración utilizado tiene implicaciones políticas tanto en las decisiones cotidianas como en las políticas públicas. Existen relaciones profundas entre las posiciones éticas y los desarrollos científicos técnicos que sustentan las políticas, de manera que no pueden hablarse de neutralidad técnica en esta materia. A pesar del esfuerzo de los técnicos, puede hablarse de neutralidad técnica en la misma. El tipo de valoración predominante es un resultado histórico de cada sociedad. En medio de la correlación de fuerzas se producen predominios de una posición o posiciones sobre otras, a veces de manera hegemónica e imperceptible. Así, la equidad en salud expresa la justicia social predominante en una sociedad frente a situaciones consideradas problemáticas en materia de equidad en salud, como las actuales. Vale la pena hacerlas explícitas las posiciones de debate y arriesgar con mucho realismo la construcción de nuevas alternativas. Doy paso a mi compañero Mauricio. Gracias. Yo les quiero hablar un poco acerca de lo que significa equidad en un país como Colombia, donde la mitad de la población está en extrema pobreza y al mismo tiempo en su clase dirigente hay unos niveles de opulencia difíciles de exagerar. También hay unos altísimos niveles de corrupción administrativa y muestra unas condiciones asombrosas de impunidad y de parálisis de la justicia. Al mismo tiempo, muestra una elevada inversión en seguridad, así como altísimos costos a la ciudadanía en el mantenimiento del aparato militar. Eso es lo que se le llama equidad en un país como Colombia. Pero si algo que nadie puede ignorar es que el país está en muy malas manos. Quienes dicen representar la voluntad nacional son, para la gran mayoría de la población, personas indignas de confianza.
vividores que no se identifican con el país, que no buscan su grandeza, que siguen discriminando a sus indios, a sus negros, avergonzándose de su complejidad racial, de su geografía, de su naturaleza. Pero esto no es nuevo. Si algo que ha caracterizado a nuestra sociedad desde los tiempos de la independencia es esta mal llamada equidad, en la que la sociedad colombiana se cerró bajo el poder de terratenientes y el clero. La iglesia y el Estado se confundieron en una amalgama que se volvió nefasta. El índice católico prohibió la lectura durante buena parte del siglo. La educación estuvo manejada por la iglesia y conquistas tan elementales como la sociedad liberal, como el matrimonio civil o como el divorcio son logros que la sociedad colombiana vino a obtener únicamente a finales del siglo XX. Eso es lo que significa equidad en un país como Colombia. Bueno, después de la excelentísima intervención de nuestro compañero en cuanto a este tema, pues apoyo la idea totalmente. ¿Por qué? Porque es que hablar de equidad en Colombia es algo muy complejo, eso es algo muy complicado de comprender para un país. Entonces, ¿por qué? Porque es que si nos vamos a datos estadísticos, las tasas de desigualdad e inequidad son altísimos, pues igualando la línea de los países más pobres del mundo, como lo son Haití, Sudáfrica y le sigo Honduras. Entonces, y no es mentira, porque según cifras del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, pues el año pasado el 42,5% de la población estuvo en condiciones de pobreza. Es decir, hubo un aumento del 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del año 2019, que fue del 35,7%. Y esto, según las cifras del DANE, sin conocer aún todas las personas que no fueron censadas por este ente. Entonces, uno de los aspectos que más genera inequidad social tiene que ver con los altos niveles de pobreza y exclusión social, la cual en Colombia tiene una doble manifestación. Por una parte, por lo menos un 35% de la población es dejada fuera de las dotaciones básicas, que son las necesidades básicas insatisfechas. Y por otra parte, también hay un 55% de la población que tiene ingresos inferiores al mínimo que define la línea de pobreza. Es totalmente preocupante, pues, por lo tanto, de mi parte y de como todos los compañeros exponentes, pues nace una propuesta que se le puede brindar a todos los entes que nos regulan, a nuestro Estado, a los gobernantes, a los entes financieros y administrativos de este país, que partiendo de los derechos humanos, derechos que nos pertenecen constitucionalmente. Entonces, por consiguiente, diría que la verdadera equidad necesita garantizar los derechos de los colombianos. Estrategia de legalidad tiene que ser el propósito de lograr el imperio de la ley en las ciudades y en los territorios. Pues estos principios son la base para que los ciudadanos puedan vivir con libertad y tener acceso a oportunidades de inclusión social y productiva. Entonces, quiero hacer énfasis en que vivimos en un país totalmente desigual. Por eso nos nace esta preocupación. Por eso fue la intervención de mi compañero Mauricio, y ahora es totalmente, pues sería prudente que nuestro compañero Andrés nos comparta su opinión. Muchas gracias. Bueno, muchachos, cuando hablamos de desigualdad o inequidad en Colombia, nos estamos hablando desde un punto
económico, social y educativo. En Colombia existen muchas zonas de desigualdad. Según las cifras del Banco Mundial, en el 2017, Colombia fue el segundo país en Latinoamérica y el séptimo a nivel mundial de más de 195 países que fueron encuestados, con lo cual se ve el gran nivel de desigualdad que hay en ese país. Tal vez lo más interesante de la desigualdad aquí en Colombia es que tiene efectos negativos. Como dijo el compañero Vallejo, hay más privilegios para los socialmente más elevados y para los que están en la línea del medio se encuentra que tienen problemas de violencia, de miedo, miedo a estar en público. Lo mismo pasa con los que no están en un mismo nivel, sino que están olvidados por el país. En el 2019, Colombia se ubicó en el séptimo lugar de los países del mundo con mayor desigualdad de ingresos y en el primer lugar de desigualdad de Sudamérica, según el coeficiente de Gini. Pese al crecimiento económico sostenido del Producto Interno Bruto, que se ubicó entre el 6,6%, entre 2006 y 2014, el índice de desigualdad cayó durante la época de mayor bonanza petrolera. En 2021 se conoció que Colombia es el país más desigual de toda América Latina, un informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, del que participa la Universidad de los Andes. Expone que en la región Colombia es la nación con mayores desigualdades entre sus territorios. En otras palabras, ningún otro país de Latinoamérica tiene brechas tan grandes entre sus regiones en niveles de desarrollo. Vale decir que el informe incluye 25 variables en 8 dimensiones: educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género, como lo mostramos acá.